Norma IRAM 4513, indicaciones de cotas y tolerancias. Esta norma es una de las más nuevas, ha sido modificada en el 2016. Es por eso que si tenemos apuntes de normas de acotación anteriores, sería importante que los dejáramos en desuso y empezáramos a trabajar con esta nueva edición de la norma 4513. Esta norma tiene cambios considerables y cada vez que realiza un cambio en la normativa es más que nada para ayornarse a los programas CAD que existen en el momento. Es por eso que siempre la norma es tan dinámica y va teniendo cambios y es importante que vayamos observando cuáles son los que se van realizando. En esta norma nosotros vamos a trabajar más que nada con indicación de cotas y no tanto con la tolerancia. ¿Por qué? Porque nosotros en el cursado de la materia no trabajamos con tolerancias, ¿sí? Sí trabajamos con la cuestión de cotas. Cuando trabajen en materias más avanzadas en la carrera con cuestiones de tolerancia, sería importante que volvieran a retomar la cuestión de la normativa para ver cómo se dimensiona o cómo se acota una pieza teniendo una tolerancia. ¿Por qué usamos la acotación? En nuestra profesión es muy importante que uno proyecte, diseñe y dé dimensiones a lo que uno ha proyectado o ha diseñado. O cuando uno realiza un relevamiento de alguna instalación, es muy necesario que tomemos las medidas y la podamos plasmar en un plano. Un plano que no tenga dimensiones o que no tenga cotas no tiene razón de ser. No me importaría solamente observar la parte geométrica del elemento sin tener una dimensión. Es por eso que es fundamental que aprendamos a acotar y aprendamos todas las características que tiene la cota y los sistemas de acotación. Vamos a comenzar con las características de acotación. Vamos a ver que la normativa me está mostrando 8 partes o 8 elementos que voy a tener en cuenta a la hora de acotar. Vamos a comenzar. Línea de cota. La línea de cota es esta y es una línea fina, ¿sí? Que se encuentra siempre paralelo a lo que yo voy a dimensionar. Esta línea tiene la dimensión de la pieza que yo voy a dimensionar. Valor de la cota es el número que yo voy a colocar, siempre teniendo en cuenta que va a ser de la norma de línea de letras. ¿Sí? Vamos a sacar los números de ahí, todos los números, símbolos, signos, todo va a ser utilizado con la normativa que ya hemos visto de letras. Terminación, en este caso, estamos viendo una flecha, vamos a ver nosotros que en la parte del dibujo tecnológico que utilizamos nosotros, siempre vamos a estar terminando con una flecha, que puede ser llena o puede ser vacía. En nuestro curso nosotros vamos a utilizar la flecha llena. Siempre vamos a estar terminando nuestra acotación con una flecha y empezando nuestra acotación con una flecha. Línea auxiliar de cota. La línea auxiliar de cota es lo que me va a estar delimitando a la línea de cota. Ambas líneas son líneas finas, continuas, o sea, estamos refiriéndonos a líneas 01.1, ¿sí? Líneas continuas y finas. Estas 4 referencias que vimos aquí son las que más vamos a tener en cuenta a la hora de trabajar en nuestra materia. Nuevamente vamos a retomar con las otras indicaciones que me muestra la normativa. Tenemos línea de indicación, que sería esta línea inclinada, ¿sí? Que está tocando con una flecha un elemento o una característica de esa pieza. Tenemos la línea de referencia, que es esta línea quebrada aquí, sobre el cual se colocan valores o notas
referidas a la acotación, símbolo de origen, que es este círculo que tenemos aquí, que vamos a ver más adelante en este apartado cuando hablemos de un sistema de acotación, se utiliza esta simbología. Y línea de centro, que es esto que estamos refiriendo aquí, ¿sí? Que si ustedes se fijan, la línea de centro es una línea que es 0,4, ¿sí? Punto 1, o sea, una línea de trazos largos, punto, fina. Estos son los elementos que vamos a estar analizando y vamos a estar utilizando en la normativa de acotación. La normativa me da todas las características que va a tener la línea de cota. Le vamos mostrando, fíjense, una de las cosas que ya hemos hablado, la línea de cota va a ser paralelo a lo largo de lo que yo voy a acotar. Si estamos hablando de cotas angulares, que ya lo vamos a ver a continuación, estamos hablando de cotas angulares, vamos a ver que aquí cotas angulares, vamos a ver cómo yo voy a estar utilizando líneas auxiliares de cota que me ayuden a la acotación de un ángulo. Si estamos hablando de arcos, fíjense que la línea de cota es siempre paralelo a lo que yo voy a acotar, ¿sí? Vamos a ir analizando cómo usamos la línea de cota. Hablábamos de que una de las partes de la cota era las indicaciones de cómo comenzábamos o terminábamos esas flechas o esos elementos. Fíjense, aquí tenemos distintos tipos que me permite usar la normativa, pero tengamos en cuenta cuáles son las que nosotros vamos a poder utilizar, ¿sí? Cuando trabajemos. Aquí dice ingeniería mecánica, pero es en realidad el dibujo tecnológico que estamos realizando nosotros en cualquier carrera que tengamos este tipo de aplicación. Acá vamos a ver cuáles son las formas que va a tener la flecha y vamos a ver que en nuestro anexo, ¿sí? Vamos a tener la forma geométrica de la misma. Vamos viendo que si no tenemos espacio en nuestra acotación para colocar las flechas, la normativa me permite colocar lo que sería una línea oblicua, ¿sí? Vamos a ver que si tenemos un espacio reducido donde no puedo colocar flecha por dentro y por fuera, vamos a poder colocar una línea oblicua o un punto. Esto va a ser utilizado solamente dentro de las acotaciones, no como parte de inicio o fin de una cota. Siempre en inicio o fin vamos a estar colocando flechas. Lo que es línea o punto va a ser dentro de los espacios donde no pueda yo colocar una flecha. Los tamaños de la flecha en los planos que nosotros vamos a hacer va a depender de cuál es el tamaño del espacio que yo he utilizado, ¿sí? Ya sea una 4, que es un tamaño, el menor tamaño del formato, o sea una 0, que es el formato mayor, ¿sí? No es lo mismo las flechas en un formato grande, que yo puedo tener flechas de un tamaño mayor, a un formato chico en el cual las flechas tienen que ser, por supuesto, de menor tamaño. En todo el formato yo tengo que usar la misma forma de flecha. No puedo hacer flechas chiquitas y flechas grandes dentro de un mismo formato. Cuando vamos a utilizar un sistema de acotación que se llama progresivo, vamos a ver que el inicio va a ser este símbolo que vemos a continuación. Hablábamos de que en un anexo estaban cómo debían ser las formas de la flecha. Bueno, aquí es la separata donde nos dice cómo tienen que ser las formas, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿sí? Es una flecha que es más puntuda y larga que corta y gruesa, digamos, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a ver es que por lo general las cotas que nosotros, la flecha que nosotros hacemos en las líneas, en los fines de líneas, son flechas que tienden a tener una relación 4 en 1.
¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener 4 de largo, ¿sí? Por 1 de base. No estamos hablando en milímetros, sino de proporción, ¿sí? Sino que vamos a ver que la flecha es más bien larga, ¿sí? Con respecto a la base. Nosotros vamos a utilizar esta flecha, no la flecha abierta. Repito, nosotros en nuestra cátedra vamos a estar utilizando la punta de flecha cerrada llena. Las líneas auxiliares, aquí tenemos más características para poder analizar y debemos ver que, como hablábamos, debe ser realizada con respecto a la norma IRAM que versa sobre líneas. Esto es muy importante. Las líneas auxiliares no deben dibujar, no deben estar desde una vista a otra, ¿sí? Cuando ya veamos vistas, vamos a ver que yo no puedo estar trasladando una línea auxiliar desde una vista a otra, ¿sí? Y no deben ser, dice aquí, paralelas a la dirección del rayado. Esto es cuando veamos cortes y secciones, cuando veamos esto de poder seccionar o cortar una pieza, que va a ser utilizada una línea fina marcando el rayado o simulando lo que me deja el rayado de una máquina herramienta. La línea auxiliar de cota no puede ser paralela a esa dirección. La norma nos dice cuánto debe ser la extensión que debe tener esa línea auxiliar con respecto a la finalización de la cota, ¿sí? Fíjense que dice que puede ser 8 veces el espesor de línea, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando trabajamos con programas CAD, la extensión de esa cota, que puede ser totalmente personalizado, porque en los programas CAD uno puede poner todos los parámetros, ¿sí? Esa extensión de la cota debe ser por lo menos, o debe ser aproximadamente 8 veces el espesor de la línea. Nosotros, como estamos trabajando con lápiz, vamos a hablar de que va a salir 1 o 2 milímetros con respecto a la flecha. Lo mismo va a pasar con lo que yo vaya a dejar de separación entre la línea auxiliar de cota y la pieza, ¿sí? También va a ser en programas CAD 8 veces el espesor de la línea. Nosotros, como vamos a estar trabajando con lápiz, va a ser, ¿sí?, de 1 a 2 milímetros lo que yo vaya a dejar desde donde inicia el elemento que yo voy a acotar, ¿sí?, a la línea auxiliar de cota. Fíjense que las líneas auxiliares pueden ser dibujadas de maneras oblicuas dependiendo de lo que yo tenga que acotar. Fíjense, me da la posibilidad la normativa de colocar 2 líneas oblicuas paralelas para después colocar la línea de cota, que siempre va a ser paralela a la que yo quiera acotar. Si yo necesito encontrar puntos de encuentro, digamos, vamos a estirar, vamos a utilizar líneas auxiliares que me permitan encontrar ese punto de encuentro, y ahí va a estar la línea auxiliar de cota perpendicular a la línea de cota, ¿sí? Nuevamente aquí también nos dice que la intersección puede superar el cruce 8 veces el espesor de la línea. Nuevamente nosotros si tenemos que acotar de esa manera, como estamos trabajando con lápiz, va a ser de 2 milímetros. Vamos a ver que las líneas auxiliares de cota se pueden interrumpir como estamos viendo aquí en las figuras, ¿sí? Fíjense, si yo tengo una línea auxiliar que va a atravesar una cota, la interrumpo, ¿sí? Veo aquí, si yo tengo una línea de eje que va a atravesar una cota, también la interrumpo, ¿sí? Siempre que yo vaya a acotar ejes, se prolonga esa línea de ejes, ¿sí? O sea, esa línea de eje me va a servir como línea auxiliar de cota.
Fíjense aquí también se prolonga un poco el eje para que me sirva de línea, de línea auxiliar de cota.